Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y en general todos aquellos que veáis el contenido de este vídeo por primera vez. Me llamo Raúl y este canal donde estáis es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça. Hoy ya sabéis que no toca noticias ha habido, noticias las tengo, las haremos mañana, pero hoy tocaba día de partido y vamos a analizar esta victoria del Fútbol Club Barcelona por 3-1 ante el Betis, el Real Betis Balompié, que bueno, parece que es intrascendente, pero tiene mucha trascendencia por doble motivo. El Barcelona logra ganar todos los partidos en casa y era la despedida en el Nou Camp de Robert Lewandowski. Yo creo que ya con estos dos motivos ya merece la pena que sea un monográfico sobre el partido. Todo esto y mucho más te lo voy a contar aquí, pero ahora me marcho y hay una breve pausa musical. Vuelvo después de esta pausa musical y seguimos con el contenido. El campo se rinde a su leyenda. Los azulgranas derrotan 3-1 a los andaluces en una noche eterna de lágrimas, abrazos y el adiós del delantero polaco. Gracias, amigo. En la previa al partido se produjeron novedades en el Barcelona, ya que la plantilla no se concentró y había ausencia en la comida de directivas. El equipo se había citado directamente en la ciudad deportiva, mientras que el tradicional encuentro entre los dirigentes del FC Barcelona y del Betis se iba a tener lugar en el Meliá Torre Melina, sin la presencia de Rafa Yuste y Joan Laporta. De Jong y Rashford eran las dudas de última hora para este último partido en casa, marcado por la despedida de Robert Lewandowski. Y es que el partido entre el Barcelona y el Betis tenía dos consecuencias o dos hechos para recordar y que podrían pasar a la historia. Uno era el adiós de Lewandowski, este ya lo hemos dicho, pero el Barcelona estaba luchando por un récord, y era el récord de victorias como local. Lo ha conseguido. En esta previa se había preparado cuidadosamente el final del partido, curiosamente la despedida de Lewandowski en este final de partido. Una despedida que no pudo tener en el Bayern Múnich con la afición y no pudieron hacerle homenaje al delantero porque, a pesar de que su salida estaba ya clara, no se había confirmado hasta después de disputar el último partido. Luego, posteriormente, es cierto que el jugador sí volvió a Múnich cuando ya era futbolista del Barcelona para despedirse correctamente y regaló a los jugadores un noble champán Armand de Brignac con su firma y foto de su época en el Bayern en la caja de regalo a sus excompañeros. En esta previa también se iban a producir una serie de casualidades. Una de ellas era el regreso de Abde, un ex del Barcelona, pero que al mismo tiempo había sido un intento de fichaje en este mercado y en mercados anteriores. Pues bien, este jugador Abde quedaba ya descartado definitivamente del Barcelona y todo apuntaba a que iba a ser Abde una palanca decisiva, ya que el extremo marroquí, como os he dicho, sí volvía al Camp Nou sabiendo que ya no era futurible del FC Barcelona. Ferran Torres era baja de última hora en el Barcelona Betis. Sufrió una sobrecarga muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Una vez desvelado por Hansi Flick el 11, desde luego se conocían muchas cosas que se intuían. Se veía un 11 mucho más reconocible que el del último partido en Vitoria, y los jugadores que saltaron al terreno de juego son los siguientes. En la portería, Joan García; en defensa, línea de 4 formada por Koundé, Eric García, Gerard Martín y Cancelo. En el medio campo, un doble pivote formado por Bernal y Pedri; por delante, una línea de 3 formada por Rafinha, Gavi, Fermín; y en punta de ataque se conocía que el que se despedía, Lewandowski, era el titular. Para el banquillo estaban Chesney, Kochen, Valde, Araujo, Cubarsí, Rashford, Christensen, Casado, Rooney, Olmo, Spar y Tommy. El movimiento más destacado era el de Gavi, que pasaba a la media punta. Fermín se iba a banda izquierda y en banda derecha recuperaba la posición Rafinha. Bueno, esto ya no le era desconocido. Era la cuarta vez que Hansi Flick introducía 7 cambios en el 11 con relación al partido anterior. En este caso era algo más lógico porque lo tenía todo decidido. En las 3 anteriores veces fueron ante la Real Sociedad, viniendo de jugar contra el Oviedo, frente al Guadalajara tras el Osasuna, y Villarreal después del Guadalajara. Contra el Alavés en la anterior jornada hizo 8 cambios después de conquistar la Liga ante el Real Madrid. Poco tiempo antes de que el balón empezara a girar sobre el césped, sobre el rectángulo de juego, Rafinha, que iba a ser el capitán, le hizo un gesto a Lewandowski, le cedió el brazalete. El delantero polaco se ha despedido en el Spotify Camp Nou como capitán del FC Barcelona. Minutos antes de que se iniciara el juego también se eran entregados los galardones por estar incluidos a los jugadores en el mejor equipo de la temporada de la Liga, y recibían este premio Rafinha, Cubarsí, Lamine Yamal, Joan García, Eric y Pedri. Y efectivamente, Rafinha con un doblete y Joao Cancelo con otro gol redondeaban este domingo la fiesta de despedida de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou. Ya os he dicho que el resultado fue 3-1 y desde luego se cumplió el objetivo de ganar todos los partidos en casa como local. Esto se lograba en la presente temporada de la Liga EA Sport. De este modo, el conjunto entrenado por Hansi Flick se convertía en el primero que alcanzaba este logro desde la competición que contaba con 20 equipos, pese a que el último logro lo hizo el Real Madrid en la Quinta del Buitre en la temporada 1985-1986, pero aún había 18 equipos en competición. El momento más emotivo de la noche se vivió en el minuto 83, cuando Robert Lewandowski fue sustituido por Casado y con dificultades para contener las lágrimas se retiró muy ovacionado con el Spotify Camp Nou puesto en pie. El polaco en agosto va a cumplir 38 años y termina contrato este verano y se marcha tras 4 temporadas en las que ha marcado 119 goles en 192 partidos. A falta de una jornada que queda la próxima, que es contra el Valencia, y ha contribuido a ganar 3 ligas y una Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Con Lewandowski en el eje del ataque y ejerciendo las funciones de capitán, como no podía ser de otro modo en su gran día, Flick había alineado un 11 muy titular y plagado de centrocampistas por las bajas de Lamine Yamal, De Jong y Ferran. Bastante más limitado estaba Pellegrini sin 6 futbolistas, y el chileno sorprendió al situar a Lo Celso en punta de ataque ante la ausencia del colombiano Cucho Hernández por una sanción.
Curiosamente, y la circunstancia que se iba a dar al final del partido una vez con el Barcelona ganara al Real Betis Balompié, es que el Barcelona había conseguido en casa los mismos puntos que el Betis en todos los partidos disputados hasta ese momento. Ambos equipos llegaban ya con los deberes hechos, el Barcelona como campeón y clasificado para la Champions el Betis. Los azulgranas pero se hicieron prontísimo con el control del balón desde el pitido inicial y pronto ponían a prueba a Álvaro Vallés, el guardameta bético. Rafinha, que estuvo muy participativo durante todo el encuentro en banda derecha, lo intentó con un tiro centrado, y Cancelo, que podría haber vivido su último partido en el Spotify Camp Nou, no lo sabemos, como local porque termina su cesión en junio, se topó con los reflejos del arquero tras un slalom en el lado opuesto. Al Betis le costaba cruzar la zona media, aunque en uno de sus pocas internadas Abde marcó un gol que fue invalidado por claro fuera de juego en el inicio de la acción, y el Barça, agresivo en la presión, ponía la directa a la mínima ocasión. Rafinha, tras una veloz combinación con Koundé, se plantó ante Álvaro Vallés, que salvó también el mano a mano. Sin embargo, tanta fue la insistencia del brasileño que encontró premio en una falta directa ajustada al palo del portero que sorprendió a Vallés. El guardameta dio un paso en falso hacia el costado y ya no pudo reaccionar para evitar el 1-0. El Betis se estira después del gol espoleado con el descaro de Abde, que testó a Joan García con un remate blando. Con todo, la ocasión más clara antes del intermedio fue azulgrana, una combinación de Rafinha, Lewandowski y Fermín que repelió Álvaro Vallés. Tras el descanso, Pellegrini refrescó el ataque con Bakambu e Isco en el lugar de Lo Celso y Fidalgo, y Hansi Flick introdujo a Balde por Fermín. Justamente fue Isco quien con un pase medido encontró a Bellerín a la espalda de Balde. Evitó el empate Joan García tras una rápida salida. El Betis comenzaba a mandar tímidamente en el juego cuando justamente se produce el segundo gol, ya que Rafinha adivina un mal pase de Bellerín en el terreno verde y blanco y marca el 2-0 con un chute pegado a la cepa del poste, y era el minuto 62. Los de Pellegrini replicaron de inmediato y se produce un penalti de Gavi sobre Isco, revisado por el VAR. Para mí no es penalti. Que transformó Isco en el 2-1 en 7 minutos prácticamente más tarde. Aunque el Betis pudo empatar por mediación de Antony en un disparo lejano que rozó el palo, Joao Cancelo firma el 3-1 a renglón seguido en un chut desde fuera del área. Era el minuto 75. El último aliciente que quedaba al partido era la posibilidad de que Lewandowski se pudiera despedir con un gol, y a punto estuvo de lograrlo con un tiro desviado. Acto seguido, Flick le sustituyó por Casado. Muy emocionado, el polaco recibió un abrazo colectivo de todos sus compañeros sobre el campo y se retiró ovacionado, con el estadio puesto en pie y coreando su nombre. Este fue el último servicio de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou. Un último servicio de un jugador que siempre será recordado en Barcelona por haber contribuido con sus goles a devolver al FC Barcelona a la élite en uno de sus peores momentos. Robert Lewandowski ha tenido la despedida que se merecía, con el permiso del gol que se le resistió frente al Betis. No fue desde luego tampoco su mejor partido, y tampoco hacía falta que lo fuera. Anoche solamente no se reivindicaba la figura del goleador, ni mucho menos. La afición despidió a un futbolista ejemplar,
un crack dentro y fuera del terreno de juego. En las horas previas al pequeño homenaje se acuñó una frase que resumía a la perfección lo que había significado la presencia del polaco en el Barcelona. Levi llegó con la etiqueta de una estrella y se marchará con el sello propio de una leyenda. Hoy ha sido y será un día histórico para el Fútbol Club Barcelona, un día de celebraciones en el Spotify Camp Nou que se ha cerrado con victoria ante el Betis, una temporada que será declarada histórica tras ganar los 19 partidos como local. A falta de un partido, el Barcelona suma curiosamente 94 puntos y 94 goles a favor, y Joan García va a ser el portero menos goleado. El Barcelona también ha celebrado los 20 años de París en el palco del Spotify Camp Nou, una representación de aquel equipo y del staff técnico que conquistó aquella Champions League del año 2006. Ha presenciado el partido ante el Betis. Rafinha ha metido un doblete para despedir la liga. El delantero brasileño ha llegado a los 21 goles esta temporada y también se ha estrenado como lanzador 2 jornadas después del gol que metió Rashford de falta. Joao Cancelo, en posición de extremo, ha marcado el 3-1. El portugués adelantó su posición tras la entrada de Balde y anotó ante el Betis un segundo gol del curso tras el que logró en el 5-2 al Sevilla. Al finalizar el partido, Robert Lewandowski se ha dirigido a la afición. El delantero polaco, que ya había anunciado su marcha del Barcelona, ha querido despedirse después de 4 años como jugador azulgrana. Bueno, pues el arbitraje ha sido casi correcto, salvo un lunar, que el penalti pitado a Gavi no ha sido penalti. Guillermo Cuadra Fernández corrió lo justo y estuvo en todo momento muy bien situado. Sancionó con buen criterio las faltas, teniendo desde luego algún error de compenetración con sus asistentes. Dio fluidez al juego al aplicar correctamente la ley de la ventaja en un encuentro sin ningún tipo de tensión. No acertó al sancionar con penalti la caída de Isco, porque si bien es cierto que Gavi invade el espacio de Isco, es este último quien golpea a Gavi. Con buen comportamiento de los futbolistas y dado que tuvo que hacer explicaciones, tuvo siempre el control del partido, amonestando merecidamente, por ejemplo, a Koundé. El VAR de Iván Caparrós Hernández invitó a revisar en el monitor que no había fuera de juego de Bellerín previo al penalti sancionado, ratificándose en el penalti. Cuadra Fernández no tuvo que esforzarse demasiado en un partido correcto, con poca tensión, y efectuó un arbitraje aceptable con el error que para mí es punible del penalti. Y empezamos con las declaraciones, y el primero, el entrenador, Hansi Flick. Un Hansi Flick que reconoce que no va a ser fácil sustituir a Robert Lewandowski. El técnico del Barcelona, tras el triunfo ante el Betis, ha dejado muy claro que van a echar en falta a Robert Lewandowski y reveló ya en clave de mercado que necesitamos un delantero conectado al equipo, pero que haga goles. También ha hablado ante los micrófonos Isco, un Isco que terminó la temporada mucho mejor que lo que lo ha empezado según él, y mucho peor de lo que me gustaría. Ha comentado el jugador malagueño que espera pronto este verano para coger buenas sensaciones, recuperar ritmo e intentar que se le vaya el dolor, y ojalá poder volver a la temporada siguiente al máximo nivel. Pellegrini, entrenador del Betis, no se ha ido disgustado, incluso se ha ido contento con el segundo tiempo de su equipo, ya con Isco en el terreno de juego. Ha dicho del jugador malagueño que es desequilibrante, tiene los tiempos de juego y hace jugar al equipo. Un Pellegrini que afirma también que el Barcelona te liquida si le das ventaja.
Gavi tenía una gran relación personal con el delantero polaco y ha querido despedirlo con honores después de su último partido en el Spotify Camp Nou. Un Gavi que ha afirmado que echaremos mucho de menos a Robert Lewandowski, es de los mejores de la historia. Rafinha también ha tenido grandes palabras hacia el delantero polaco, al que le ha cedido el brazalete de capitán en su último partido en el Spotify Camp Nou como jugador del Barcelona. Un Rafinha que ha dicho que tener a Lewandowski en el equipo ha sido un gran orgullo. Ter Stegen ha dicho de Lewandowski en Instagram que Robert, que normalmente te llamo así, tal como suena, ha sido un placer tenerte en el Fútbol Club Barcelona. Tu trabajo duro, profesionalismo y carácter son lo que te hicieron la persona y el jugador que eres hoy. Sigue haciendo lo que siempre has hecho mejor, marcar goles. Les deseo a ti y a tu familia nada más que lo mejor en esta próxima etapa. Un abrazo enorme. Y empezamos la sección, como siempre, por Joan García. Jugó como siempre, atento en defensa, sobre todo muy adelantado posicionalmente. Es cierto que le sacó un mano a mano a Bellerín bastante bueno y varios balones cruzados, pero no pudo hacer nada por evitar el gol. Lo hizo bien y le voy a poner un 7. Jules Koundé. Problemas con Adbe, tuvo muchos problemas con Adbe y vio tarjeta amarilla. Es cierto que tuvo buenas intenciones ofensivas jugando de lateral derecho, pero bastante impreciso en los centros. Y le voy a poner un 5 pelao. Eric García. Jugó en su posición natural, es decir, central. Volvió a demostrarle a De La Fuente que debe tener un puesto entre los 26 jugadores convocados para el Mundial. Muy seguro y muy fino en el corte y con el uso de la pelota. Y le voy a poner un 7. Gerard Martín. Supo avanzarse a tiempo para dejar en fuera de juego a Antony en el gol anulado a Adde. Corrió muy bien hacia atrás cuando fue necesario recular en las contras ofensivas del Betis. Le voy a poner otro 7. Joao Cancelo. Empezó el partido de lateral izquierdo para terminar de extremo izquierdo. Inventó regates y desde luego se divirtió en ello y provocó acciones de cara a la galería que a veces no le salieron bien. Eso sí, marcó un golazo y por esto le voy a poner un 7. Marc Bernal. No lo tenía fácil. El Betis en el medio campo tiene verdaderos jugadores que tocan muy bien la pelota, pero pudo en el primer tiempo con los Celso y en el segundo tuvo más dificultades con Isco. Estuvo muy bien solo en la posición de pivote y se descolgó cuando pudo. Y le voy a poner un 7. Gavi. Pues un Gavi que aquí cambia de posición. No es medio centro y aquí pasa a jugar en la media punta. Abarcó, como es habitual en él, mucho terreno y desde luego bajó a ayudar a defender en varias ocasiones. Le pitaron un penalti muy riguroso, tan riguroso que para mí no es, por supuesto, derribo a Isco y le voy a poner otro 7. Pedri. Puso la pausa al partido, especialmente en el primer tiempo, para que el Barcelona marcara el tiempo del partido. No era un día para jugarse físicamente en exceso y lo que hizo fue jugar como mejor sabe y con inteligencia y le voy a poner un 7, que es la nota media que le voy a poner a casi todos, pero no a todos. Fermín López se vació por completo en la posición de banda izquierda y basculó diferentes posiciones en el campo. Ayudó en defensa y ha sido como siempre un ejemplo de compromiso. Sustituido en el descanso, un 7. Rafinha, para mí el mejor de todo el partido. Después de su lesión parece que se le ha vuelto a ver otra vez como el mejor Rafinha, siempre jugando hoy desde la derecha y eso sí,
abarcó mucho campo también. Marcó de falta engañando a Vallés y definió bien tras una pérdida de Bellerín. Desde luego Ancelotti toma nota. Un 9. Robert Lewandowski. Pues siento no darle buena nota en su despedida. Lo siento, porque la verdad es que se lo merece. Es cierto que puso muchas ganas, pero estuvo reñido con el gol. Sus compañeros le cedieron el brazalete de capitán y más allá de no llegar el tanto deseado, se marchó como una leyenda, pero este no fue su partido, aunque tampoco era importante. Y le voy a poner un 5,5. Alejandro Valde. Con Joao Cancelo por delante no tenía que subir la banda por lo menos en tantas ocasiones. Luego estuvo mejor ubicado defensivamente y ayudó a conservar la ventaja en el marcador. Y le voy a poner otro 5,5. Rooney Bardghji. Pues me da pena el chaval, porque el chaval tiene clase y es bueno. Es bueno, el chaval es bueno, pero no está aprovechando las oportunidades que Hansi Flick le está dando tras la baja de Lamine Yamal. Es cierto que tiene mucho margen de mejora y sobre todo en caso de seguir la próxima temporada, que yo tengo muchas dudas de que vaya a seguir. Y le voy a poner un 5. Ronald Araujo. Destacó más atacando que defendiendo, y eso sí, cuando rompió el fuera de juego en la acción del penalti de Gavi, dejó una bicicleta muy aplaudida ante Bellerín. Me ha hecho gracia lo de la bicicleta de Araujo, pero tampoco fue contundente en el juego, y le voy a poner un 5. Dani Olmo. Entró en el centro del campo y acabó como delantero centro falso 9. Es cierto que no tuvo muchas oportunidades de entrar al juego, pero corrió mucho y buscó abrir espacios. Y le voy a poner otro 5,5. Marc Casado. Bueno, pues salió en el momento final del partido y tiene el honor de ser el sustituto de Robert Lewandowski. Literalmente no jugó minutos como para ser evaluado y no le voy a dar ningún tipo de puntuación. Y como siempre, con la evaluación de los jugadores del FC Barcelona, finalizamos el contenido de este vídeo. Y te recuerdo que el próximo partido del FC Barcelona será el 23 de mayo a las 9 de la noche en el estadio del Valencia. Valencia, FC Barcelona, y se cerrará ya la competición liguera. Y ya nada más, solamente me resta pues que premies el contenido del vídeo como siempre, mirándolo primero, pero dejándome tu like y dejándome tus preguntas. Y desde luego, si estás en el vídeo es porque te gusta, y si no estás suscrito no te cuesta nada suscribirte. Y nada más, solamente desear que hayáis disfrutado del fin de semana y que la semana os sea leve. Yo esta semana tengo cosas porque tengo que decir, ahora que no me oye nadie, que el día 22 de mayo, viernes, es mi cumpleaños. Ya el abuelete cumple 67. Aquí donde me veis, pues 67 años. Y ahora sí, me voy. Deseándole también mucha suerte a la Sociedad Deportiva Logroñés, que ha mantenido la categoría hoy en el Estadio de las Gaunas al volver a derrotar al Castellón B por el resultado de 1-0. Cómputo global de la eliminatoria 4-2. Enhorabuena. Chicos, chicas, nos vemos en otro vídeo. Quedamos citados para mañana con todas las noticias para este próximo lunes, y recordad que os llevo aquí dentro y os deseo que os cuidéis, porque sois muy importantes para el canal. Nos vemos dentro de pocas horas.